Ay, cabrón. ¿Quieres aprender inglés? Yo sé inglés. Aprende inglés. Sin gramática. Puedes aprender inglés. Épicamente. Inglés. Hey, estás dejando ir el mejor curso de inglés. No hay papel, por cierto. Ah, acá está. ¿Por qué tienes tantas toallas? Cámara, ya me voy a dormir. Hola. Conmigo puedes aprender inglés en solo 3 meses. ¡Ah! Hola, yo soy Stanky. Y yo soy Obi. Accidentalmente me comí un iPod Nano, por eso ahora puedo hablar. Y juntos reaccionaremos a los mejores videos de internet. Acompáñenos, esto es Navegando. Hola, homies. Bienvenidos a un nuevo episodio de Navegando. Yo soy Stanky. Antes de continuar con el video, acuérdense de dejarme en los comentarios sus dudas que puedan tener sobre el amor. Así es, gente. El güey que solo ha tenido una novia y yo vamos a contestar todas sus dudas sobre amor. Ay, perdón por el ruido del ventilador, pero es que calentamiento global y así. Bueno, gente, de seguro el mes pasado vieron este anuncio en el que un vato sale quemando un libro de inglés. No sé por qué, se supone que YouTube sabe todo de ti, que no saben que hablo inglés, ¿por qué me dan este curso? A este le mandamos, yo creo que anuncios de porno de furros. Ok. A ver, ese qué onda. A ver, vamos a ver. Hey, what's up, homies? Welcome to the third week in a row of El Momento. No mames, no habla inglés este cabrón. Así es exactamente como pasó. Bueno, investigué el curso, me registré como Jake Gamer y puse mi correo. Contáctenme ahí si me quieren invitar a bodas, bautizos, lo que sea. Pero hasta la fecha siguen chingando a Jake Gamer. Descubrí que este sujeto se llama Kalle Anders, es de Suecia. Tantas cosas chingonas vienen de Suecia como PewDiePie, Greta Thunberg y el Minecraft para que este güey la venga a cagar. Pero bueno, vamos a darle chance y vamos a reaccionar a su video. Y igual y aprendemos algo de inglés. Entonces vamos. ¡A la madre! Hola a todos. Hola. Saltar directamente a una pregunta profunda. Si alguna vez te has sentido desfavorecido en la vida, tal vez por la pobre economía o por el desigual sistema educativo en tu país. Gracias por decirme jodido, pero no, tiene razón. Y digo, tiene aquí unos testimonios muy bien, pero ¿por qué no los pone hablando inglés para saber si se puede? Déjame presentarme rápido. Mi nombre es Kalle Anders. Yo soy un experto en el aprendizaje de idiomas. Soy políglota. Hablo español, inglés y sueco fluido. ¿Nada más 3? Eso no es nada. Link en la descripción a mi video en el que hablo 5 idiomas. Hay nada más para que lo cheques. Chale, así voy a terminar saliendo en cosas de mamadores. La primera revelación, la primera diferencia. Y este es el tercer secreto más importante en esta presentación y es el siguiente. Los mejores estudiantes de inglés no se molestan en leer, escribir ni tampoco en hablar. Simón, esto no tiene sentido. Tienes obviamente que practicar leer, escribir y hablar, porque vamos a aprender a hablar inglés. ¿Ustedes sabían eso? Yo no, pero al parecer sí, eso es lo que queremos, aprender a hablar inglés. Es como querer aprender a manejar viendo Cars nada más. Priorizar la escucha hace que te tardes más. Aparte, si no puedes escribir o leer el idioma, ¿qué tipo de trabajo piensas conseguir? Señor, la empresa está a punto de quebrar. Dígame rápido para salvar este pedo. ¿Cómo se dice agua en inglés? Water. Usted es un genio. Tenga dinero. Segunda revelación. Y este es el secreto, el segundo secreto más importante de toda esta presentación y es el siguiente. No tienes que estudiar reglas gramaticales para tener la gramática perfecta.
Un poquito sí, ¿eh? Por suerte el inglés y el español tienen una gramática similar. Algunas cosas sí varían y por eso vas a clases, para ver qué tipo de cosas varían. Y no sé ustedes, pero personalmente a mí aprenderme las reglas gramaticales me lo hace más fácil, porque así no tengo que ir pensando palabra por palabra. No sé, yo lo veo así más fácil que aprenderse un vocabulario que ni sabes usar. Entonces, como... Y empecé a buscar más y más y más y más hasta que de repente hizo clic de nuevo. ¡Pum! ¡Ay, cabrón! Todos los niños del mundo nunca estudian gramática, pero hablan su idioma con una gramática perfecta. Pues sí, o sea, a esa edad tu cerebro todavía se está desarrollando. Tienes que aprender el idioma que están hablando a tu alrededor para sobrevivir. Y de hecho, esto de aprender el idioma como los niños no es tan buena idea. Y ahora te explico por qué. Cuando estaba niño aprendí inglés y portugués solo escuchándolos. Inglés lo aprendí viendo Friends, muy chiquito. Mi mamá lo ponía y yo estaba ahí. En portugués lo aprendí con este DVD de Río. No es mame, creo que vi esta película como 5 veces hasta que se me quedó grabado. Y con el inglés seguí, o sea, porque está en todos lados, está en la tele, está en la escuela, tenía amigos gringos. Pero me ayudó en la escuela, aunque ya hablaba inglés, por el sentido de que me enseñó las estructuras gramaticales, porque yo las usaba, pero no sabía cuál era cuál. Entonces a la hora de usar los exámenes no sabía qué pedo. Y luego está el portugués, que no está en tantas partes. O sea, sí le entiendo a Sage, pero por ejemplo a esta película ya no le entiendo, ¿sabes? Porque ya salió la 2 y todavía no la vi. Y sí, o sea, aparte de esto no ayuda de aprender un idioma solo escuchándolo, porque ya dije, leer y escribir no suceden y es una parte importante para dominar la lengua. Yo tenía un profesor de filosofía que decía que en realidad nosotros no hablábamos español porque teníamos una terrible comprensión lectora. Aparte, en algún punto de esta presentación no lo va a poner contenido de calidad. Cale dice que el inglés es fonético, entonces más así deberías de aprender a escribir, porque si no vas a decir I like Cars the movie, vas a escribir I like Cars the movie. Y lo mismo si lo lees, lo vas a pronunciar I like Cars se movie. O sea, no tiene sentido. Si estudias reglas gramaticales, lo que va a pasar es lo que siempre pasa para principiantes de un idioma. Te quedas estancado en las conversaciones. Estudiar la gramática afecta negativamente a tu capacidad de comprender habla nativa y hablar automáticamente en conversaciones. ¿Por qué te quedarás pensando en cómo estructurar tu inglés en lugar de dejar que las palabras salgan naturalmente de tu boca por intuición? Esto es completamente normal, si vas aprendiendo un idioma. Esperar a que de un putazo puedas dar conversaciones es mala idea. ¿Cómo puede haber intuición si no sabes cómo? Mira esto. Uno de los expertos en idiomas que es más conocidos del mundo se llama Stephen Krashen. Y gran parte de lo que me escuchas enseñándote hoy proviene directamente de él. En 2013, ese Stephen realizó un estudio compartiendo los resultados de estudiantes de diferentes metodologías que habían tomado los exámenes formales de inglés, o sea, el Oxford, el Cambridge y el TOEFL. Y la conclusión fue revolucionaria. Este estudio probó que los estudiantes que habían ignorado la gramática por completo en su estudio se desempeñaron mucho mejor en los exámenes, incluso en los exámenes de gramática. Es fantástico. Ok, Stephen Krashen sí es un lingüista muy conocido. Él también tiene la teoría de que no hay que presionar tanto con las reglas gramaticales, pero Krashen también dice estos métodos no fuerzan la producción temprana en un segundo idioma, pero permiten a los estudiantes a producir cuando estén listos. Te dejo el link aquí abajo, está interesante. Que por cierto no pude encontrar esta gráfica, entonces le vamos a tener que poner fuente mis huevos. Aparte, esta gráfica no toma en cuenta varios factores que facilitan el aprender el idioma como los niños. Factores como edad en la que comenzaron a aprender, dónde aprendieron el idioma, y tampoco toma esos factores para la gente que aprendió de manera tradicional. 99% de estudiantes de inglés no aprenden nada porque no consolidan su conocimiento. Fuente, Miami me lo confirmó. Esta parte me la voy a saltar porque habla de los precios y, bueno, mejor dicho, de los precios estimados. Todo esto que estás viendo ahorita te costaría $6,000 o $120,000
pesotes mexicanos. Con todo ese dinero te puedes comprar un coche. Pero te da también la opción de que si compras te da un link. Y si tus amigos utilizan ese link, tú te quedas con el 50% de la comisión. Y aparte creo que si tú se los vendes así a tus amigos, ellos también van a tener el 50% de descuento. No sé, es como el Herbalife del inglés. No, Herbalife. Así se dice en inglés. Aún así, 50% es un chingo. Hola familia Rayo, hola Khaled, mi nombre es Gianfranco Mazuco. Bueno, ya me conoces porque siempre me escribes. Y bueno, te estoy haciendo este video, yo sé que no me lo pediste. Otro alumno que espontáneamente hizo un video, en este caso es Alfalta90. Pero ¿por qué chingados no los pone hablando inglés? Ok, regresamos a los precios. Programa Rayo en todo su conjunto con la mentoría, el asesoramiento, la comunidad, los 3 bonos, Anki con todos los archivos preparados más tu enlace afiliado. Todo el conjunto de este paquete está valorado en $5,000. Ah, cabrón, le bajó el precio. Ahí está. Bueno, entonces, ok, si tomas la decisión de aprovechar esta oferta ahora mismo, no te voy a cobrar $5,000 y no te voy a dar un descuento de 20%, ni de 40%, ni de 60%. Te voy a dar un descuento de 90%. Y te voy a dar 6 meses completos para pagarlo. Obtienes todo este paquete por solamente $159 por mes. ¡Wow! Ok, deja saco mi calculadora. 6 pagos de 159 son $954 en total. O casi 19,000 pesos. La segunda alternativa... Oh, por Dios, hay segunda. Ok. Es pagar en 3 meses en lugar de 6. Y eso te dará el precio de $249 por mes. Oh, 249 por 3 son 747. Casi 15,000 pesos. No se puede poner mejor. O la última opción que es... No, una tercera. Sosténganse. La que la mayoría toma, pagar todo de una vez. $497. Un pago de 497, eso es casi 10,000 pesos. Lo estamos haciendo, güey. Y para todas las chicas escuchando ahora, aquí viene un poco de coaching duro para ustedes. Y discúlpame de antemano si esto será un poco agresivo, pero necesitan escuchar esto. Si no quieres un hombre que sea perezoso o que sea infiel contigo, entonces tienes que ser una mujer independiente, una mujer autónoma con integridad, lo que realmente es lo que un digno hombre desea. Si tu marido te pega es porque no hablas inglés, pendeja. Ja, 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 ja. Solamente hay 2 tipos de personas que tratan de aprender inglés. El primero es la persona nerviosa que piensa que todo esto es genial, quiere hacerlo, pero simplemente no toma ninguna acción. Esas personas nunca tienen éxito, ni con el inglés, ni con nada en la vida. Las personas con las que me gusta trabajar son personas como nosotros, los que participan en un seminario web 100% enfocado en todo, lo escuchan, lo entienden, toman el paso adelante y salen y hacen que las cosas sucedan y obtienen resultados. Entonces, te pregunto, ¿quién eres? ¿Eres uno de ellos o eres uno de nosotros? Si eres uno de ellos, probablemente sea un buen momento para abandonar la presentación. Ok, bueno, vamos a ponernos en serio. Yo, como todo el alfa del inglés que soy, no sé si recomendar el producto. Obviamente no cuesta $5,000. Si alguna vez has pagado eso por algún curso de inglés, te hicieron güey. Y digo, $500 por un tutor y el libro de inglés suena bastante bien. Y todo lo extra no suena tan mal. Porque no es como los cursos normales que son una mensualidad, o semestre, o por horas, o lo que sea. La efectividad es algo que no podemos comprobar. Si hay alguien que lo ha probado, dejen en los comentarios. Que por favor no sea un calebot, porque he visto videos de gente que critican este proyecto y en los comentarios todos son de obviamente no te informaste. Y es que en serio, no entiendo lo revolucionario del curso. Es casi lo mismo que todos los cursos de la vida. No lo puse en el video, en la video reacción, pero básicamente su programa se basa en algo llamado historias interactivas y aparte tiene como un coaching de motivación. Pero sí tiene esto que se llama historias interactivas, en la que son frases y tú solo repites lo que salga, y en realidad no creo que eso funcione. Siento que así está más cabrón, pero bueno, cada quien. El producto está vendido muy raro. Promete aprender inglés sin estudiar gramática, pero eso es lo que ves en el mismo curso.
aunque no quieras. Solo porque le pones otro nombre no lo cambia. Sí está pegando su curso en el grupo de Facebook, tienen 13,000 miembros. Creo que este tipo de cursos están pegando, aparte por la cuarentena y la gente tiene más tiempo, o bueno, está más tiempo en casa. Y bueno, hay mucha gente que ha intentado aprender inglés y no le ha salido por X o Y. Entre ellos la gramática se les complicó y llega alguien que les dice que no hay que estudiar gramática. De todas maneras te pone a estudiar gramática. Entonces es una buena manera de venderlo, pero es que es lo mismo que siempre se ha enseñado. Mejor da tips para aprender inglés. A ver si muy vergas. Pues yo la neta recomiendo ir a clases. $500 es una inversión muy grande. La neta, el inglés es un idioma muy solicitado, entonces hay tutores por todos lados. He visto anuncios en Facebook de gente que vende la clase a 150 pesos y como 2 horas, entonces muy bien. Entonces puedes encontrar un tutor y ya si no sigues, pues no sientes como que perdiste $500. Todo lo que sí gastaste lo hiciste efectivo. Entonces está bien. Puedes practicar viendo algo que ya viste, pero completamente en inglés. O si va a tener subtítulos, que sean subtítulos en inglés. Puedes ver videos de Smelly Cheese. Ah, no mames. Es en serio, los videos del Por Momento y el que acabo de decir de Luisito Rey te pueden ayudar si eres mexicano, porque son temas que reconoces, entonces puedes entender lo que está pasando muy bien. Y aparte tienen subtítulos por si te pierdes. Me chingo todas las semanas poniendo los subtítulos, me chingo. Entonces tienes los mismos tips que Kale. Básicamente, pero sin gastar 10,000 pesos a los güey. Y repito, es que no hay nada revolucionario en su programa. Es lo mismo que se ha utilizado desde siempre. Y bueno, otra cosa es que te pudieron haber tocado profes culeros y tú eres un mamón que no estudiaba. Y en internet te vas a encontrar el método milagroso para todo. El inglés no es excepción. Lo único que puedes hacer es chingarle. En este video yo hablé como alumno de aprender idiomas. Pero te recomiendo estos 3 videos de gente que es maestra o está estudiando lingüística y así. Entonces recomiendo esos videos porque es otro punto de vista sobre el mismo tema y podría estar interesante. Sígueme en Instagram, Twitter, TikTok si quieres saber más de mí. Ahora yo también tengo Instagram. Pa' que me sigan. Deja un like si aprendiste algo. Haz clic en el botón que dice suscribirse. Si te dice suscrito es que ya eres fluido en inglés, como yo. Like my, como diríamos en inglés. Al momento de estar grabando esto, el video de Luisito Rey tiene 3,000 visitas y él mismo dejó su comentario. Está raro, ¿no? Porque la verdad no me esperaba que ese video iba a ser algo. Yo pensé que se iba a morir como en 30 visitas. Luisito Rey lo puso en su sección de comunidad y de ahí es donde está llegando todo el tráfico hacia mí y le agradezco mucho. No tenía que hacer eso, pero igual lo hizo y es algo que se aprecia y es increíble que alguien que está tan arriba, o sea, le importe todavía nosotros la mierda de hasta abajo. Deja tus preguntas sobre amor en los comentarios o yo te responderemos goodbye, digamos en inglés.